Lucas 9. E juntando a sus 12 discípulos, le dio virtud y potestad sobre todos los demonios, y que sanase enfermedades. Y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Y les dice: no toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos vestidos cada uno. E em qualquer casa em que entrareis, quedade ali, de ali salid. E todos lo que no os recebieren, saliendo-los os de aquela cidade, aun el povo, sacudide de vuestros pies em testemunho contra eles. E saliendo, rodeavam por todas as aldeias, anunciando o evangelho e sanando por todas partes. E oyó Herodes el tetrarca todas as coisas que hacía, e estavam em dúvida, porque decía algunos: Juan ha resucitado de los muertos, y otros: Elías ha aparecido, y otro: alguno profeta de los antiguos ha resucitado. E dijo Herodes a Juan: yo degolé. ¿Quién pues será este de quien yo oigo tales cosas? E procuraba verle. E vueltos los apóstoles le contaron todas las cosas que había hecho. Y, tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. Y como lo entendieron, las gentes le siguieron, y él las recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de cura. Y el día había comenzado a declinar, y llegándose los 12, le dijeron: despide a las gentes para que, viendo a las aldeas y heredades de alrededor, procedan a alojar-se e além viendas, porque aqui estamos em lugar deserto. E les disse: dá-les vosotros de comer. E dijeron eles: no tenemos más que 5 panes e 2 pescados, si no vamos nosotros a comprar viandas para toda esta campanha. E eram como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en ranchos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. E tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo y partió y dio a sus discípulos, para que pusiesen delante de las gentes. Y comieron todos, y se hartaron, y alzaron los que les sobró, 12 cestos de pedazos. E aconteció que, estando él solo, orando, estaban com él los discípulos, e le perguntou, dizendo: ¿Quién dicen las gentes que soy? E eles responderam e dijeron: Juan el Batista, e outros Elías, e outros que algum profeta de los antiguos ha resucitado. E les dijo: E vosotros, ¿quién decís que soy? Entonces respondendo Simón Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Mas él, conminándolos, mandó que a nadie dijesen esto, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto y resucite al
tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, neguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque cualquiera que quisere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdere su vida por causa de mí, este la salvará. Porque que aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y se pierda él a sí mismo o corra peligro de sí. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal Hijo del Hombre, se avergonzará cuando viniere en su gloria y del Padre y de los santos ángeles. E os digo em verdade que há algunos de los que estão aqui que no gustaram la muerte hasta que vean el reino de Dios. E aconteció que 8 dias depois de essas palavras, que tomou a Pedro e a Juan e a Jacobo e subiu al monte a orar. E entretanto que orava, la aparência de su rosto se rizó outra, e su vestido branco y resplandeciente. E he aquí dos varones que hablaban com él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestade y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. E Pedro e los que estavam com ele estavam cargados de sueño, e como despertaram, vieron su majestade e aqueles dos varones que estavam com ele. E aconteció que, apartando-se eles de el, Pedro disse a Jesus: Maestro, bien es que nos quedemos aqui e hagamos 3 papelones, uno para ti y uno para Moisés y uno para Elías, no sabiendo lo que se decía. Y estando él hablando, esto vino una nube que los cubrió y tuvieron temor entrando ellos en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: Esto es mi Hijo amado, a él oíd. E passada aquela voz, Jesus foi alado solo, e eles calaram, e por aqueles dias não dijeron nada a nadie de lo que havia visto. E aconteceu al dia seguinte que, apartando-se deles del monte, gran campaña les salió al encuentro. E he aquí um homem de la campaña clamou dizendo: Maestro, ruégote que veas a mi hijo, que es el único que tengo. E he aquí um espírito le toma e de repente dá voces e le despreza e hace echar espuma e apenas se aparta de él, quebrantándole. E rogué a tus discípulos que le echassem fuera, e não puderam. E respondiendo Jesus disse: Oh geração infiel e perversa, hasta quando tengo de estar com vosotros e os sufriré? Trae tu hijo acá. E como aún se acercaba, el demonio le derribó y desprezó, mas Jesús increpó al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo volvió a su padre. Y todos estaban atónitos de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Poned vosotros en vuestros oídos estas palabras, porque ha de acontecer
Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas eles não entendiam esta palavra, e lhes era encubierta para que não la entendesse, e temiam perguntar-lhe desta palavra. Então entraram em disputa qual deles seria o maior. Mas Jesus, viendo os pensamentos del coração deles, tomou niño e púsole junto a si. E les disse: Cualquiera que recibiere este niño em mi nombre, a mí recebe. E cualquiera que me recebe, a mí recebe al que me enviou. Porque el que fuere el menor entre todos vosotros, este será el grande. Entonces respondendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. E aconteció que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido, arriba él afirmó su rostro para ir a Jerusalém. E envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle. Mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalém. E viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Entonces, volviéndose, él los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. E se fueron a outra aldea. E aconteció que, vendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Deja a los muertos que entierre a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que, poniendo su mano al arado, miras atrás, sea apto para el reino de Dios.